Muy buenas noches con todos ustedes, estimados participantes. Darles la bienvenida nuevamente a nuestra segunda clase que vamos a tener el día de hoy en el taller de convivencia escolar. Permítanme. Convivencia escolar y bienestar emocional, estrategias prácticas para la tutoría educativa. Si bien es cierto, el día de ayer ya hemos tenido nuestra primera clase, el día de hoy estamos en la segunda y estaríamos culminando el día de mañana, en el mismo horario, como saben, de 8:30 a 9:30 de la noche. Para los que no tienen conocimiento referente a nuestras redes sociales, estamos como @sped.oficial tanto en Facebook, Instagram y TikTok. Comentarles un poquito más, nuevamente somos nosotros la empresa, el consorcio Holding 7.5, consorcio educativo con más de 5 años de experiencia impartiendo educación de calidad a profesionales del rubro educativo y psicológico. Estamos comprometidos con la excelencia académica de todos nuestros estudiantes. Presentarles de manera general todos los diplomados que aperturamos en mayo, que ya van a iniciar la próxima semana. Contamos con estimulación temprana y psicomotricidad, contamos con terapia ocupacional, TEA, trastorno del espectro autista, el tema de andragogía también para los que estén interesados en aprender nuevas estrategias para aplicarlos con sus estudiantes adultos, terapia cognitivo-conductual, terapia de lenguaje, psicología educativa, acompañamiento pedagógico en inclusión, lengua de señas peruana a nivel intermedio y también básico, y por último, estrategia de intervención en niños con TDAH. ¿De acuerdo? Todos los que estén interesados en alguno de esos diplomados, en poder estudiar e iniciar desde ya que estamos comenzando la primera semana de junio, pueden de manera interna contactarse conmigo. Ya saben, mi nombre es Madeley Rodríguez. Nuestro convenio institucional. Nosotros tenemos convenios con Accedu, Plans, Olimpia, Latam y Gestores. Ahora vamos a compartirles un corto video. Que lograr culminar tu carrera no sea el final de tus metas. Que conseguir tu título no signifique conformarse y creer que ya alcanzaste el éxito. Si realmente quieres destacar en el mundo laboral, entonces tienes que ser el mejor profesional capacitado. Da un paso más. Complementa tu educación y elévala al siguiente nivel, estés donde estés. El Consorcio Holding 7.5 te presenta sus diplomados virtuales, enfocados en potenciar tu crecimiento profesional y tu desarrollo dentro del campo laboral. Este es tu momento para ir más allá. El verdadero éxito te espera. La decisión es tuya. Holding 7.5. Supera tus límites. Bueno, en esta oportunidad damos pase a nuestra ponente Berta. Miss, muy buenas noches. Muy buenas noches, Miss Madeleine, y buenas noches con todos los participantes, colegas aquí presentes el día de hoy.
vamos a continuar con nuestra segunda clase, no sin antes recordar las ideas, fuerzas o conclusiones que tuvimos el día de ayer. Y es pues que la convivencia implica comprender las diferencias, apreciar la interdependencia y la pluralidad, entender que cada uno de nuestros estudiantes es diferente y que tenemos que nosotros entrenar, enseñar a que ellos aprendan a enfrentar los conflictos de una manera positiva. Asimismo, promover continuamente el entendimiento mutuo y la paz mediante la participación democrática de los estudiantes. La convivencia se centra básicamente en la disminución de los niveles de violencia escolar. Eso es lo que nosotros tenemos que tener como idea, de que tenemos que reducir lo más que se pueda esos niveles de violencia escolar. ¿Y cuándo ocurre la violencia entre los estudiantes? Cuando no sabemos gestionar adecuadamente nuestras emociones, la ira, el enojo, la frustración, enfatizando el control de los comportamientos agresivos de o los estudiantes, ¿no? La convivencia desde una perspectiva amplia es la convivencia democrática, que integra las relaciones democráticas, ya sean institucionales, culturales, interpersonales, y las estructuras de participación como elementos esenciales para la construcción y la consolidación de la paz. Eso es lo que anhelamos, ¿no? La paz entre todos, una convivencia armoniosa, democrática, donde todos tengan la libertad de expresar sus ideas, que sus ideas sean valoradas, todas las ideas sean escuchadas. El ejercicio de la convivencia democrática también implica incorporar prácticas equitativas, promover la participación, la interacción, cooperación, el diálogo y las buenas relaciones entre estudiantes y docentes, y ellos como estudiantes también. Está determinada por el respeto a los derechos humanos, a las diferencias entre las personas y a una coexistencia pacífica que promueve el desarrollo integral de los estudiantes. La convivencia escolar es una posibilidad también para transformar las escuelas, las aulas, logrando una manera diferente de sentir, de escuchar a los estudiantes y crear un ambiente de confianza, un ambiente de seguridad, de pertenencia, donde el estudiante se sienta valorado, se sienta acogido con respeto, y eso implica que él va a ser partícipe de ese grupo humano también con responsabilidad, con empatía, con solidaridad, y va a buscar siempre la justicia o la igualdad y el respeto para todos. Del mismo modo, también el docente es necesario que promueva el involucramiento de sus estudiantes. Y recuerden, estimados colegas, establecer esos vínculos afectivos que son tan necesarios para que el estudiante se pueda sentir parte integrante de nuestro grupo. Y respecto al clima del aula, se concibe como el entorno intelectual, social, emocional y físico en el que los estudiantes aprenden. Cuando el clima de aula es positivo, esto favorece el desarrollo cognitivo y también emocional del estudiante, y todo eso beneficia el rendimiento académico, el logro de los aprendizajes. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener en claro estas que son las ideas más importantes, o con eso podríamos haber concluido el día de ayer. Y hoy voy a presentar lo correspondiente al día de hoy, nuestro segundo día. Convivencia escolar y bienestar emocional, estrategias prácticas para la tutoría educativa. Bien, y vamos a iniciar con esta frase, estos pensamientos que nos ayuden a reflexionar. El niño que te cuesta más trabajo es el que más te necesita. No lo aísles, hazlo sentir parte importante de la clase. ¿No? Con todo lo que nosotros hemos venido compartiendo, es muy importante, estimados colegas,
que nosotros tengamos en cuenta que cuando encontramos un estudiante con conductas inapropiadas, con comportamientos disruptivos, con estudiantes que no cumplen con las normas, que no tienen una buena convivencia pacífica, positiva con los demás, pues solamente este estudiante es quien más nos necesita. Ese estudiante está tratando de llamar la atención para que nosotros podamos dirigir nuestra mirada hacia él o ella y podamos atender a su necesidad. Por lo general, ellos traen conflictos, problemas de tipo familiar y es muy bueno que nosotros nos involucremos con ellos. Todos, estimados participantes, estimados maestros, lo decía una psiquiatra, Marian Rojas Estapé, compartía en una de sus ponencias de que absolutamente todas las personas, todas, lidiamos con una lucha, todos tenemos algo que de repente nos preocupa, algo en lo que estamos luchando, a veces puede ser la situación económica, un tema laboral, profesional, personal, familiar, alguna enfermedad, alguna situación, pero siempre sabemos que la vida no es perfecta, ¿no? Que siempre hay situaciones que a nosotros nos intranquilizan o que estamos luchando con eso. Y imagínense los niños también, ¿no? Entonces, tratemos nosotros de nosotros mismos consolidar, fortalecer, potencializar esa empatía que debemos nosotros tener y ponernos del lado de ellos. Qué hermoso sería que si un niño tiene una situación problemática, encuentre una palabra de ánimo, una palabra de aliento por parte de su maestro. Yo creo que eso cambiaría muchísimo las cosas. Entonces, qué gran rol. Muy buenas noches, Marta. Y buenas noches a todos. Eso cambiaría muchísimo la historia de este estudiante. Entonces, ánimos, maestros. Nosotros podemos hacer grandes cosas cuando tocamos el corazón de nuestros estudiantes. Y eso pues lo vamos a lograr a través del buen trato, de la acogida. Lo vamos a lograr nosotros como maestros aprendiendo también a gestionar nuestras emociones. Nadie nos ha enseñado a hacerlo, pero es una tarea que por el rol que desempeño de trabajar con personas, con seres humanos, que eso me invita a mí pues a poder entrenar mis emociones para gestionarlas adecuadamente, porque imagínense un maestro que no controle sus emociones, que frente a una situación de conflicto pierda el control y grite o humille de repente al estudiante, eso genera mucha represión y por el contrario, hay resentimiento y se genera un caos peor. Entonces, todo el trabajo tiene que empezar por nosotros, los maestros. Muy buenas noches, Margarita. Y para poder elaborar las medidas correctivas que nos van a ayudar, ¿no? En una convivencia pacífica, en una convivencia sana, lo primero que tenemos que tener en cuenta que estas medidas que vamos a trabajar con los estudiantes, medidas correctivas o medidas reparadoras también, tienen que ser respetuosas, ¿no? Y estar acorde a las diferencias culturales, al entorno, al ambiente, al grado, a la edad. No tienen que estar libres de todo tipo de violencia, ya sea física, sea verbal, ¿no? Una situación humillante. Asimismo, tienen que ser formativas, donde el estudiante tenga la posibilidad de poder reflexionar sobre las acciones que él realiza, ¿no? Asimismo, tienen que estar relacionadas con la conducta que se pretende desarrollar o fortalecer. Por ejemplo, si es alguien que miente o que culpa a los demás. Entonces, todo lo que yo haga tiene que ser para lograr que el estudiante sea honesto, sea sincero, a pesar de que se le va a aplicar una medida reparadora o correctiva, él tiene que decir la verdad, ¿no? Entonces, todo lo que yo haga va a ser dirigido hacia la veracidad, de acuerdo a la situación que se nos presente, ¿no? Tienen que ser razonables también y enfocadas a lograr una mejora o un aprendizaje.
proporcionarles a la falta cometida teniendo en cuenta la frecuencia con la que ocurre, las circunstancias que conllevaron a cometerla, ¿no? Graduarlas también de acuerdo a la edad, a la etapa de desarrollo, de acuerdo a lo que nosotros conocemos también de nuestro estudiante. Deben ser precisas, claras, el estudiante debe de comprenderlas, ¿no? Y sobre todo debe reparar el daño. Si el estudiante agredido verbalmente, por ejemplo, a su compañero, tiene que buscar un espacio para dialogar, para conversar, de repente hasta para terminar dando un abrazo, ¿no? Y poder llegar a algunos compromisos para que esto no vuelva a ocurrir. Asimismo, si es caso de algún daño físico que ha hecho, también tiene que reparar. Ha quebrado una silla, ha quebrado una luna o algo, se tiene que reparar. Las propuestas tienen que ser realistas y estar al alcance de las posibilidades de los estudiantes, restauradoras de las relaciones afectadas, especialmente en el caso de violencia o acoso. Tienen que ser útiles, que ayuden a los estudiantes a aprender de sus errores y aportan pues al bienestar común, que es lo que deseamos, ¿no? Muy buenas noches, Maribel. Buenas noches. Bien. Nosotros para poder lograr los cambios en nuestros estudiantes, para poder lograr el bienestar que tanto anhelamos, ¿no? El que el estudiante se pueda sentir bien y con libertad en un ambiente de respeto, en un ambiente donde es valorado, aún con sus limitaciones o con sus fortalezas. Entonces, para eso nosotros tenemos que aplicar la disciplina positiva, y esta corriente educativa promulgada por la psicóloga Jan Nelsen, que defiende que la clave de la educación no reside en el castigo, sino en el respeto entre las personas. Y eso también tiene eh, mucha conexión, mucha relación también con la pedagogía del amor o la pedagogía de la ternura, la cual establece que el maestro o el tutor debe de crear vínculos afectivos con sus estudiantes, basados en el respeto, en la valoración, en el amor, con reforzadores positivos. Y eso va a ayudar a que el estudiante se sienta bien y pueda desarrollar todas sus potencialidades, pueda lograr ese tan ansiado desarrollo integral. Entonces, qué importante que nosotros podamos aplicar todo esto en nuestras aulas. Depende mucho de nosotros. Y eso también depende, estimados colegas, de la vocación que tengamos. Miren, a veces soñamos con hacer grandes cosas, pero si nosotros empezamos desde nuestras aulas, con nuestros 30, 35, 20, 25 estudiantes que tenemos a nuestro cargo, ya es bastante, ya es un inicio y es dar un paso. Y a través de esta teoría se enseña que los padres, profesores y todos a ser respetuosos, amables, firmes, de forma simultánea, con el objetivo de que los niños desde temprana edad aprendan a cooperar, a ser disciplinados, sin que por ello tengan que perder su propia dignidad, ¿no? Acá no van gritos, sino ante una situación, un diálogo reflexivo para que el estudiante pueda recapacitar y pueda cambiar de actitud. Además, miren, si uno trata bien al estudiante, también él se va a sentir identificado, se va a sentir parte. Entonces tenemos gran responsabilidad nosotros. El desempeño de la educación positiva va orientado a que los adultos desarrollen el sentido de pertenencia de los niños, pues su función principal no es la corrección a través de la educación, sino la conexión, ¿no? Ese vínculo. Y yo estoy segura de que si un estudiante te quiere, maestro, maestra aquí presente, si el estudiante te quiere, a ti es sumamente tácito de que él también cumpla con las normas, de que él se involucre, se sienta parte del grupo. Pero si no hay esa conexión maestro-estudiante, es muy difícil que el estudiante se sienta involucrado. Y es donde empiezan, ¿no?, las transgresiones de las normas. Esta consiste en establecer en los pequeños un vínculo con los distintos tipos de entorno en los que se desenvuelve, como la familia, la escuela, donde mejorará su comportamiento al sentirse parte de la comunidad. Disculpen un ratito.
Ya. Y para ello, estimados maestros, hay tipos de mecanismos que el docente emplea para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas de convivencia. Y esto, maestros, colegas, nosotros cuando visitamos las aulas a realizar un monitoreo, un acompañamiento y monitoreo, aplicamos unas rúbricas de observación que están dirigidas a observar el desempeño de los maestros. ¿Y qué es lo que vemos ahí? La quinta rúbrica es el conocer cómo el maestro regula el comportamiento de los estudiantes, ¿no? Cómo él ha fomentado esos vínculos de pertenencia y cómo corrige de repente las conductas inapropiadas. Y para eso se debe de aplicar estos mecanismos formativos, ¿no? Su uso sistemático promueve la autorregulación. Eso es muy importante, que el estudiante se autorregule él mismo, ¿no? Y para ello, pues se necesita, es todo un proceso donde el estudiante tiene que reconocer, identificar sus emociones y él pueda autorregular su comportamiento y la formación de valores para la convivencia, ¿no? Estas acciones se dan al promover la comprensión y reflexión sobre la utilidad o sentido de las normas, o sea, ¿para qué son importantes las normas? ¿En qué me ayudan? ¿No? ¿Para qué? ¿Son realmente importantes o no? Por ejemplo, haciendo notar de que el incumplimiento de una norma afecta a los compañeros o ayudando a los estudiantes a ser conscientes de los sentimientos de los demás y del impacto de sus actos, ¿no? Entonces, estableciendo las normas, nosotros podemos reflexionar de cada una de ellas. Si tú, por ejemplo, si Betty no cumple con la norma que es compartir el material con sus compañeros, si no cumple ella con esa norma, ¿va a afectar el trabajo en grupo? Sí, ¿no? Y vamos a reflexionar, porque si no comparte, todos no van a tener el material para trabajar, probablemente haya un conflicto en el grupo, ella quiere el material solamente para ella, pero no lo comparte y eso está perjudicando la actividad de aprendizaje, el aprendizaje de los demás, etcétera. Entonces, de esa manera tenemos que tratar de reflexionar para que el estudiante sea consciente que si él no cumple con alguna norma, o sea, hay consecuencias, hay acciones que vienen acompañadas de ese incumplimiento de las normas. Ofrecer reforzamiento social al buen comportamiento de manera clara y específica, no siempre. Por ejemplo, si Flor se porta bien, ella es puntual, es responsable, o sea, es bueno decirlo. El reconocimiento es muy importante y con esos reforzadores positivos, ¿no? Felicitaciones para Flor porque siempre llega puntual, a tiempo, trae todos sus útiles y qué bueno, debemos todos imitar estas buenas acciones de Flor, ¿no? Felicitar públicamente a un estudiante que, por ejemplo, ha hecho muy bien su texto o ha trabajado muy bien, ha respetado los turnos, se ha comportado muy bien en la formación, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas que nosotros observamos que los estudiantes hacen bien, es muy bueno que nosotros se lo digamos, que podamos compartirlo con ellos y reforzar esas cosas positivas que ellos tienen, ¿no? Los mecanismos formativos, establecer o recordar oportunamente las normas de convivencia, por ejemplo, antes de iniciar una actividad de aprendizaje, ¿no? En cada actividad de aprendizaje que nosotros trabajamos tenemos que primero, pues, establecer nuestras normas de comportamiento, nuestros acuerdos, que van a facilitar el desarrollo de la sesión de aprendizaje, ser un modelo de buen comportamiento para los estudiantes, nosotros, ¿no? Los maestros también, como levantar la mano para participar, pedir el tono, bajar el tono de la voz al pedir el silencio en el aula, porque si yo empiezo a gritar, más gritan, ¿no? Pero si yo les hablo despacito, a ver, estudiantes, y bajo la voz, entonces ellos se van a sorprender y van a bajar también, ¿no? Por el contrario que si yo grito, siguen gritando y todos gritamos y se hace un desorden.
dirigir sutilmente y de buena manera la atención hacia un ejemplo positivo de comportamiento. Por ejemplo, si un estudiante está muy inquieto, en lugar de expresar verbalmente su mal comportamiento, recordarlo bien que lo hizo en la sesión anterior, o dirigir su atención hacia aquellos compañeros que están concentrados en la tarea. ¿No? Y no, por ejemplo, decirle al estudiante, estás distraído tú otra vez, como siempre. No, más bien recordarle, Carlitos, ayer estuviste muy atento y qué bueno, participaste muy bien, espero que hoy también lo hagas. Yo sé que cuesta, ¿no? Porque somos seres humanos y también nos intranquilizamos, pero por algo hemos elegido nuestra profesión para ser esos guías, esos tutores, ese modelo ético y de comportamiento que tenemos que ser para nuestros estudiantes. Para que se considere un mecanismo formativo, el reforzamiento social debe incluir una explicación o una mención explícita al comportamiento específico valorado. Tiene que tener una reflexión también para que el estudiante pueda comprender lo que hace bien o lo que no hace bien. Las acciones para redirigir el comportamiento de los estudiantes, como aplaudir, cantar una canción, se consideran positivas, pero si se enfocan en la conducta deseada y se utilizan de manera sutil. Porque si yo estoy en mi clase y de pronto empiezo, la lechuza, has hechos, y me pongo a cantar así nomás, ¿no? Pero sin haber conversado de repente algo, y antes haberles hecho reflexionar que si todos hablan a la vez, no nos vamos a entender. Y entonces es necesario que hagamos silencio y por eso vamos a relajarnos y vamos a cantar la canción de la lechuza, por ejemplo, ¿no? Pero darle un por qué es esa canción que yo utilizo. De repente alguna canción con movimientos corporales y también, ¿no? Ahora, otro tipo de mecanismos que hay para controlar disciplina y que no son los recomendables son los de control externo, ¿ya? Y que su uso sistemático genera dependencia de la figura de la autoridad o de estímulos externos, aunque pueden permitir regular el comportamiento, prevenir, mitigar o estimular conductas, no favorecen significativamente la autorregulación. Recuerden, los mecanismos formativos siempre tienen que tener reflexión, o sea, vamos a hacer que el estudiante piense en lo que está realizando. En cambio, esos mecanismos de control externo no le permite de repente reflexionar o no le permite autorregular ni formar los valores para una buena convivencia. Estas acciones, por ejemplo, de control externo, son que nosotros estamos en la clase y otra vez tú, María, portándote así, o dar un golpe fuerte en la mesa, o dar un grito, o decirle, como sigas conversando, tú, fulanito, te voy a cambiar de grupo, o te voy a cambiar de sitio. Si no guardas este juguete, te lo voy a retener hasta fin de año. O guárdame ese juguete porque si no, yo te lo quito. Esas cosas son de control externo, o sea, no promueven la reflexión, no nos da oportunidad para que el estudiante se autorregule, sino nosotros de manera externa con algún calificativo. Ah, si sigues portándote así, te voy a poner C en comportamiento. No es, son estímulos externos que no me ayuda a interiorizar ni a regular mi comportamiento. Esto no debemos usarlo, ¿no? De repente cuando damos órdenes de forma impositiva o de manera explícita o implícita, por ejemplo, ¿por qué? Porque yo lo digo, ¿no? Cuando el profesor habla, ustedes deben de escuchar. O Juanita, te estoy diciendo que te sientes, no dando órdenes, pero sin un diálogo, ninguna reflexión. Son mecanismos de control externo, ¿no? Controlar, limitar excesivamente el actuar de los estudiantes. Se puede considerar que esto último sucede cuando el docente es tan controlador de la conducta de los estudiantes que se enfoca innecesariamente la atención del grupo hacia ella, por ejemplo, callando frecuentemente a los estudiantes ante el menor murmullo. O sea, esos maestros quieren una sala calladita y si escucha apenas uno, ya, silencio, que o tal, ¿no? Y estar ahí atento de controladores. O si le damos un premio material, ya, a ver, el que se porta bien, le voy a dar un caramelo al final de la clase. O le doy, te estás portando bien, toma un caramelo, un chupetín o algo, ¿no? Esos son también mecanismos de control externo.
y no son los recomendables. Cuando ustedes los visitan para un monitoreo y ven ese tipo de comportamiento, de regular los comportamientos, no son los apropiados. O sea, no vamos a llegar a la rúbrica, al puntaje de 4 que necesitamos, ¿no? Para poder aprobar de manera sobresaliente. Las acciones de redirigir el comportamiento de los estudiantes se consideran de control externo si son excesivamente frecuentes, extensas o interrumpen innecesariamente el normal desarrollo de la sesión. Si se enfocan en conductas no deseadas, por ejemplo, golpear la pizarra, empieza el maestro a golpear la pizarra fuertemente, o toca un silbato para llamar la atención, o ¡ey, ey, ey, ey! Unas palmas, ¿no? O algo, o empieza a golpear y el estudiante para que retome la atención. Son solamente mecanismos de control externo. Bueno, y los mecanismos que jamás debemos utilizar pues son los de maltrato, ¿no? Que promueve el cumplimiento de las normas a través de la aplicación de medidas extremas que atemorizan a los estudiantes o dañan también su autoestima. Se considera aquí aplicar sanciones desproporcionadamente severas en relación a la falta del estudiante o amenazar con hacerlo. Por ejemplo, si te portas mal, te voy a dejar sin recreo o no te voy a mandar a educación física, o si sigues así, ya tú vas a ser el último en salir, vas a formar último, no vas a participar en el campeonato, no te voy a llevar de paseo, no, o sea, represión total. Y no, estimados maestros, el estudiante tiene derecho a su recreación, en la hora de recreo tiene derecho de salir, de jugar, de saltar, de correr, de jugar por todo el colegio, ¿no? Si así lo desea. Y nosotros no podemos reprimirlo ni castigarlo con eso. Entonces eso no está bien porque eso es un mecanismo de maltrato para el estudiante. También se consideran mecanismos de maltrato aquellas acciones del docente que buscan regular el comportamiento de los estudiantes dañando su integridad, como gritarles airadamente, intimidarlos, humillarlos, insultarlos, agredirlos o castigarlos físicamente, ¿no? Decirle, tú como siempre, por ejemplo, ¿no? Tú como siempre, atrasándote, eres un lento, todas las veces te atrasas, ya lo estamos humillando, ¿no? Y eso no, nosotros no debemos recurrir a ese tipo de mecanismos para regular el comportamiento, porque solamente están humillando y maltratando al estudiante. Aquí, ¿no? En esta parte, las ideas fuerzas, lo que habíamos compartido antes. Ahora, vamos a identificar cuando una situación es de riesgo, ¿ya? Cuando una situación es de riesgo y nosotros tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Cuando un niño o una niña o un adolescente es amenazado o afectado en alguno de sus derechos. Si se atenta contra alguno de sus derechos, entonces hay una situación de riesgo. Y existen situaciones de riesgo para el niño que puede ser riesgo de desprotección familiar o riesgo de violencia reincidente, riesgo de sufrir accidentes por infraestructura local insegura, ¿no? Entonces, esos son los 3 tipos de riesgo, ¿no? Que puede ser de desprotección familiar, de riesgo de violencia, de riesgo de sufrir algún accidente porque de repente el colegio, la infraestructura no es la apropiada o hay situaciones de peligro dentro. ¿Y cómo protegerlos integralmente? A través de actividades orientadas a garantizar el desarrollo integral del estudiante, ¿no? En todas sus dimensiones que le corresponden, haciendo efectivo el ejercicio de sus derechos y restituyéndolos cuando estos han sido vulnerados, ¿no? Cuando decimos en todas las dimensiones, su dimensión cognitiva, emocional, social, física, todo ello implica esa tan ansiada formación integral para los estudiantes. Ahora, vamos a identificar aquí las situaciones de riesgo a intervenir. Cuando el riesgo es por la desprotección familiar, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones probables que nos llevan a concluir con que hay un riesgo de desprotección familiar?
cuando el estudiante es encontrado solo en la vía pública o en un establecimiento público, no solo, menor de edad encontrado en la calle, de repente en un estadio, en un parque infantil, solo, ¿no? Sin la custodia de los padres. Cuando se encuentra solo en la calle, cuando está en una situación de mendicidad en las calles, pidiendo limosna, cuando se encuentra viviendo en la calle, cuando asume el cuidado de sus hermanos más pequeños, también es una situación de riesgo, ¿no? Porque la responsabilidad de los hijos es de los padres y hay algunas familias que responsabilizan al hijo mayor, que puede ser un niño, un adolescente, al cuidado de sus hermanitos. Entonces, esa es una situación de riesgo que se puede intervenir. Cuando el niño o niña se queda encerrado durante horas porque la mamá y el papá se van a trabajar, es una situación de riesgo también. Porque cuando también hay una situación de riesgo, cuando el estudiante no tiene quien lo cuide, cuando sus padres trabajan. También otra situación de riesgo es cuando no van al colegio, o sea que están faltando varias veces, hay ausencias, también es una situación de riesgo y ahí hay que intervenir. Y cuando el estudiante no es atendido en un servicio de salud, teniendo necesidad de salud, también eso constituye una necesidad de riesgo. Ahora, las situaciones de riesgo a intervenir en el caso de violencia reincidente, cuando el estudiante es víctima de violencia física, donde se le da bofetadas, empujones, jalones de cabello, entre otros, ¿no? Asimismo, el estudiante es víctima de violencia cuando hay insultos, humillaciones, gritos, entre otros. Ese es un tipo de violencia psicológica. Y cuando es víctima de violencia sexual también, ¿no? Acoso, tocamientos indebidos, ¿no? O lo peor, ya que puede ser pues una violación. Víctima de violencia interparental o con violencia entre los otros miembros del hogar, también es una situación de riesgo, ¿no? Y riesgo a sufrir accidentes por infraestructura de local insegura, cuando hay, por ejemplo, cables sueltos, alumbrado insuficiente, alcantarillados y desagües descubiertos, focos de contaminación, basura, ¿no? Cúmulo de basura cerca del colegio o dentro del colegio, falta de señalización en las obras, juegos infantiles oxidados, en mal estado. Eso también es una situación de riesgo en la que se tiene que intervenir, ¿no? Y la otra situación es cuando el estudiante es expuesto a lugares o contenidos, productos o servicios no aptos para niños, niñas o adolescentes en la localidad. ¿Y cuándo ocurre esto? Pues cuando el estudiante le permiten el ingreso a las discotecas, a los bares, a las cantinas, a los tragamonedas o a lugares similares a esos, ¿no? Asimismo, la existencia de cabinas de internet con libre acceso a páginas con contenido sexual o pornográfico también es una situación de riesgo. Tiendas o negocios que venden alcohol o cigarros a los menores de edad, consumo de alcohol o drogas en las vías públicas, también son situaciones de riesgo, ¿no? Y las escuelas cuentan pues con una normativa. Sabemos que el Minedu es nuestro ente rector de todas las instituciones, UGELes, direcciones regionales de educación, y ellos pues establecen las normas, ¿no? Y por ejemplo, el decreto supremo 04/2018 aprueba los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Lo estoy colocando acá para que ustedes puedan consultarlo y puedan saber dónde se encuentran las normas. Asimismo, el protocolo 6, que atención de casos de violencia psicológica, física, sexual por parte de un familiar o de otra persona, ¿no? Es el protocolo 6. Comité de Gestión del Bienestar, según el Decreto Supremo 06/2021. También las señales de alerta para docentes sobre situaciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Cuál es la ruta de atención en las instituciones educativas? Una vez identificada la situación de violencia, se seguirá una guía para la actuación adecuada y oportuna de los actores de la comunidad educativa, con énfasis en directores, docentes,
responsables de convivencia e integrantes del Comité de Gestión de Bienestar. La ruta considera los siguientes momentos. Miren, lo primero que se tiene que hacer según la ruta, ¿no?, que se debe de seguir es la identificación de estudiantes con riesgo. O sea, ¿cuál de mis estudiantes está, perdón, en situación de riesgo, ¿no? Y eso, ¿quién lo identifica? Puede ser el Comité de Gestión del Bienestar, asimismo también pueden ser los docentes, ellos son los que están más directamente con los estudiantes y son ellos quienes pueden recibir las señales de alerta, ¿no? Y estar atento a los indicadores de riesgo de los niños, así como en las condiciones de la familia. Y si identifica un caso, pues comunicar al responsable de convivencia escolar. El director o responsable del centro educativo, si se identifica un caso de violencia ejercida por alguien del entorno familiar, se aplica el protocolo número 6. Si se evidencia otra vulneración de los derechos, se informa a través de un oficio a la DEMUNA para que proceda según lo que corresponde en caso de riesgo, ¿no? Qué importante es el rol que ejerce el director en los casos de violencia. Tiene que informar a la superioridad, también a la UGEL, ¿no? Asimismo, seguimiento de estudiantes en riesgo. El director hace el seguimiento al proceso de atención de los niños, niñas, adolescentes con familiares, ciudadanos o servicios de atención a los que se derivó. Garantiza la continuidad escolar y bienestar del estudiante. Hace seguimiento de las acciones comprendidas por el docente o tutor. Coordina con la DEMUNA. El docente tiene que estar atento a las situaciones de riesgo, comunica al director, orienta a la familia y el Comité de Gestión del Bienestar en una reunión regular informa sobre las acciones tomadas por la institución educativa respecto a los casos identificados en la vulneración de los derechos. La atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes debe ser oportuna porque debe ser inmediatamente luego de haber ocurrido o identificado los hechos de violencia. No sé, estimados colegas, si ustedes se enteraron que en Chiclayo, en un distrito de Pixi, fue detenida la directora, fue detenido el coordinador de TOES y el auxiliar de una institución educativa secundaria porque no habían informado a tiempo. O sea, ocurrió un intento de violación sexual contra un estudiante y no le dieron el trato inmediato como se debía de hacer. Entonces, qué importante es que el director, el responsable de convivencia, el Comité de Gestión del Bienestar y las personas involucradas, inmediatamente de ocurridos los hechos, le den el trámite que corresponde, ¿no? Tiene que ser efectiva porque tiene que llegar a soluciones justas, tiene que ser reparadora, por quienes son víctimas de violencia tienen que ser resarcidos y quienes la ocasionan tienen que reconocer su falta y acogerse a las medidas correspondientes. La escuela juega un rol muy importante, igualmente los directivos, en los casos de violencia, ¿no? La escuela en todos los ámbitos tiene que ser responsable de proteger a los estudiantes, evitando exponerlos a situaciones de inseguridad, de violencia o de darse el caso, desarrollar los procedimientos adecuados y oportunos para garantizar primero su atención y segundo su recuperación sin agravar su estado, ¿no? A veces se le hace preguntas al estudiante, luego viene otro, el director le hace preguntas, el coordinador viene y le vuelve a hacer preguntas y así estamos revictimizando al estudiante. Entonces tenemos que ser muy cautos y pensar en el estudiante, ¿no? Todas estas situaciones de protocolos que se tienen que dar en las instituciones educativas en los casos de violencia recae en primer lugar en el director o directora de la institución educativa, quien debe de garantizar la atención oportuna, efectiva y reparadora de los casos de violencia, en coordinación con el responsable de convivencia escolar. Las principales normas que regulan las responsabilidades de los diversos actores educativos ante los casos de violencia escolar son, ¿no? Esta norma 27
336 que aprueba el nuevo Código de los Niños y Adolescentes. En su artículo 18, ¿no?, a la protección por los directores de los centros educativos. La ley 29719, que es la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. Y acá hay 3 artículos que también se va a compartir. El Código Penal en su artículo 407, omisión de denuncia, el que omite comunicar a la autoridad las noticias que tengan acerca de la comisión de algún delito, cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Miren qué importante que los directivos, ¿no?, el equipo directivo, el director, estén empoderados de todas estas normas para que puedan actuar con celeridad, ni dar solución, buscar la reparación de los daños ocurridos con el estudiante, ¿no? Toda intervención ante una situación de violencia hacia los estudiantes debe estar basada en un enfoque de derechos. Eso es lo que siempre tenemos que mirar, ¿no? Que el estudiante tiene sus derechos y que se reconozca a la niñez y a la adolescencia su condición de ciudadanos y se interese y se priorice el interés superior. O sea, ellos tienen un interés superior y que son los privilegiados, podríamos decir así, en atención y abstenerse de cualquier medida violenta o discriminatoria. A través de esta línea de acción, además, se espera que en la medida de lo posible, primero mitigar el daño que se puede haber generado en la víctima, garantizar también un tratamiento adecuado al hecho, que considere primero el bienestar del estudiante, ¿no?, que se considere sus derechos y que se consideren también acciones reparadoras, evitando cualquier tipo de revictimización. Para poder lograr el bienestar en nuestros estudiantes, es necesario que ellos desarrollen competencias socioemocionales, ¿no?, que es el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para primero tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales, cuya finalidad es aportar un valor añadido a las funciones profesionales y promover el bienestar personal y social. ¿Por qué será tan importante esto de aprender a regular las emociones? Porque todos los casos de violencia es por emociones mal manejadas, ¿no? La ira, la frustración, el enojo, la impotencia, todo ese tipo de emociones que todos las experimentamos y que no hay emociones buenas ni malas, sino que todas son necesarias para fortalecer nuestro carácter, nuestro temperamento. Es necesario tener miedo de repente en algún momento para poder cuidarme y protegerme, sentir la ira también, el enojo, pero es necesario que nosotros, maestros, enseñemos a nuestros estudiantes a regular esas emociones. Solamente logrando que mi estudiante pueda regular sus emociones, voy a bajar los índices de violencia y hasta podríamos pensar en una escuela con 0 porcentaje de violencia, lo cual sería maravilloso, ¿no?, para los estudiantes, para los maestros, para toda la comunidad educativa. Entonces, qué importante es desarrollar estas competencias socioemocionales. Y acá tenemos las más importantes y necesarias de poder trabajarlas, ¿no? Por ejemplo, la competencia social, que es aquella que me permite tener buenas relaciones, buenas interacciones con los demás, y están basadas en dominar las habilidades emocionales básicas. ¿Cuáles serán esas habilidades emocionales básicas? Pues aquellas que están relacionadas con una comunicación efectiva, el saber comunicar. La palabra tiene tanto poder que el saber comunicarme a través de un lenguaje claro, un lenguaje que llega a las demás personas, es pues parte del desarrollo de nuestras habilidades sociales que tenemos que nosotros trabajar. Y de esa competencia social grande hay unas microcompetencias que son, por ejemplo, dominar las habilidades sociales básicas, como les decía, participar
eh, practicar la comunicación receptiva, también la comunicación expresiva, o sea, la escucha activa y también el saber expresarse, ¿no? Compartir las emociones para poderlas gestionar adecuadamente, un comportamiento prosocial y cooperación, siempre hablar con asertividad, sin dañar a la otra persona, poniéndome en el lado de la otra persona. Prevención y solución de conflictos. Conflictos siempre van a haber porque cada uno es diferente, tiene una manera de pensar, de sentir de manera personal, pero sin embargo, estos conflictos nosotros tenemos que ayudarlos a que se solucionen de manera reflexiva y de manera pacífica y terminar con un compromiso de mejora. También las capacidades para gestionar las situaciones emocionales también es una microcompetencia de esta competencia social. La autonomía emocional es el conjunto de características, elementos relacionados a la autogestión personal, entre las que se encuentran la autoestima, que es tan importante, estimados maestros, colegas, que se trabaje con los estudiantes. ¿Cuántos problemas hay en los niños, en los adolescentes, por su baja autoestima? Porque no sienten confianza en sí mismos, porque no se dan el valor que necesitan. Entonces nosotros trabajemos con ellos, trabajemos actividades para fortalecer esa autoestima de mi estudiante, para que él se sienta pues valorado, apreciado y se aprecie él mismo, pero no solamente que quede en él, sino también en los demás. Tener actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos, así como la autoeficacia emocional, ¿no? Que es lo que yo pienso que puedo regular o no regular con mis emociones, es lo que el concepto que yo tengo de mí, ¿no? La autoeficacia. Y las microcompetencias están relacionadas a la autoestima, a la automotivación, ¿no? Esa motivación intrínseca que tenemos, ¿no? Que me motivo para poder aprender, para poder estudiar. Por ejemplo, ustedes, estoy segura que todos los colegas aquí presentes tienen esa motivación intrínseca, ¿no? Por querer aprender mucho más, apropiarse de esas competencias socioemocionales para poder trasladarla con mis estudiantes y poder mejorar el clima, la convivencia, los aprendizajes y sobre todo lograr ese desarrollo integral de los estudiantes. También acá la autoeficacia emocional, ya les dije lo que ellos piensan o piensan de ellos mismos y que cómo pueden regular sus emociones, la responsabilidad, la actitud positiva, análisis crítico de las normas sociales. O sea, esta norma me parece bien, ¿por qué? Argumento, ¿por qué me parece bien? Y la resiliencia, ¿no? Que es tan importante que desarrollemos en los estudiantes. La regulación emocional, que consiste en manejar las emociones, ¿no? El regularlas, el no dejar que las emociones dirijan mi vida, ¿no? Sino más bien tratar nosotros de educar nuestras emociones para poder nosotros responder de manera adecuada frente a los estímulos, ¿no? Ya depende de cada uno, de cómo responde frente a los estímulos, ¿no? Y esas microcompetencias son la expresión emocional apropiada, la regulación de las emociones y los sentimientos, las habilidades y afrontamiento. Asimismo, la competencia para autogenerar emociones positivas. Y aquí, estimados colegas, es tan importante que nosotros tomemos conciencia de que tenemos que cuidar lo que sale de mí más de lo que viene. De repente alguien puede opinar mal de mí, decir cosas de mí, pero es mi decisión de cómo reacciono frente a esas críticas que me hacen. A ver, yo, según mi autoeficacia, ¿yo qué pienso de mí? Lo que están diciendo, ¿es verdad o no es verdad? No, yo me considero responsable, me considero que amo mi trabajo, que soy una maestra o maestro entregado a lo que yo hago y lo que digan diferente a eso, pues no me va a poner triste o enojado o preocupado, nervioso. O sea, todo depende de cómo yo respondo a los estímulos. Y eso es algo que se tiene que entrenar y trabajar
porque no tenemos que trabajar. Es como cuando aprendemos nosotros, por ejemplo, a manejar bicicleta, tenemos que entrenar, ¿no? Primero me caigo, no lo hago bien, necesito rueditas, luego con la práctica voy mejorando, quito las rueditas, ya voy solo, luego ya lo hago sin manos, luego lo hago con una destreza muy buena. Igualmente, en la regulación de las emociones tenemos que entrenarnos para poder regularlas. Las otras competencias socioemocionales son habilidades de vida y bienestar que consiste en adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, ya sean personales, profesionales, familiares y sociales, no también de tiempo libre. Y las microcompetencias, fijar objetivos adaptativos, tomar decisiones, y cuando tomamos decisiones, yo voy a decidir por esto, pero esto va a traer estas consecuencias, o sea, saber detenerlo, ¿no? No actuar, no tomar decisiones por impulso, o ante una situación respondo porque fue el momento, me dejé llevar y luego de repente me arrepiento. Entonces, acá tenemos que trabajar nosotros, ¿no? Buscar ayuda y recursos, ciudadanía activa, participativa, crítica, responsable y comprometida. Ese bienestar emocional que tanto anhelamos y fluir, pues dejar en que pueda expresarme con libertad. Y la conciencia emocional es el tomar conciencia de las propias emociones, es conocerme a mí mismo, ¿no? ¿Por qué esto me afecta tanto? ¿Por qué? ¿Qué situación tengo, no? Y no solamente eso me va a ayudar a tomar conciencia de mis propias emociones, sino también de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. Y qué importante es lograr esta conciencia emocional, ¿no? Toma conciencia de las emociones propias, es una de las microcompetencias, dar nombre a mis emociones, eso estoy sintiendo, qué emoción es, comprender las emociones de los demás y tomar conciencia de la interacción, emoción, cognición y comportamiento. Y eso está totalmente ligado. Sin los aprendizajes no se pueden dar si no hay una emoción. Y miren, acá hay esa interacción entre emoción, ¿no? La emoción que siento. Por eso es tan importante que nosotros generemos expectativa en nuestros estudiantes para que haya la emoción. Y esa emoción positiva genera dopamina en el estudiante. Y eso me va a ayudar pues a aprender a tener mejores aprendizajes, que es la cognición, y eso también va a permitir que yo pueda regular mi comportamiento. Bien, ahora, ¿qué entendemos nosotros por soporte socioemocional para el estudiante, ¿no? Es el soporte socioemocional que nosotros podemos brindar a mi estudiante para que se sienta bien, es el conjunto de todas las estrategias, actividades, acciones que tienen como fin contribuir a la recuperación emocional, a incentivar y fortalecer las capacidades de autoayuda, de superación, de resiliencia y de bien común, entre otras necesarias para mantenerse en bienestar aún en situaciones de emergencias o desastres. Y qué necesario que nosotros tengamos esos espacios para poder ayudar a que el estudiante pueda regular sus emociones, pueda conocerlas, pueda él fortalecer su autoestima, ¿no? Ese deseo de poder de superar, ¿no? Esa resiliencia, la capacidad de poder superarse a pesar de los obstáculos, a pesar de algunas tristezas, pérdidas o que se pueden tener, ¿no? Asimismo, porque es importante brindar este soporte socioemocional. Según los estudios del MINSA, el Ministerio de Salud, y la UNICEF, en el 2021 dicen sobre la salud mental de niñas, niños y adolescentes, en el contexto de la pandemia, 3 de cada 10 presentaron problemas conductuales o emocionales, lo que indicaría que su salud mental se encuentra en riesgo. Por lo tanto, es fundamental contar con estrategias que ayuden a restablecer emocionalmente a las niñas, niños y adolescentes.
¿no? Eso en la época de la pandemia, pero ahora también nosotros podemos ser testigos presenciales de que los estudiantes presentan problemas conductuales, problemas emocionales y que necesitan pues ese soporte socioemocional para poderlos ayudar a transitar de esas emociones, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque mejora el desempeño académico, escolar, los aprendizajes, reduce las conductas de riesgo, motiva el aprendizaje, también permite que el estudiante tenga una proyección, un proyecto de vida, que tenga metas, que se proponga tener metas, ¿no? Y para ello, para nosotros poder brindar ese soporte socioemocional, es necesario, importante que podamos hacer una caracterización de los estudiantes, donde nosotros tenemos que tener un diagnóstico para poder saber cuáles son sus intereses, sus necesidades, qué es lo que necesitan ellos, ¿no? Y planificar a partir de los resultados del diagnóstico institucional y del aula. Entonces, esto es muy importante, porque si yo conozco a mi estudiante, voy a poder ayudarlo. Las fuentes de recojo de información son los instrumentos de gestión escolar, el PI, donde está el diagnóstico, ¿no? De los estudiantes, la tutoría del año anterior, otros docentes, la familia, los propios estudiantes, los registros de observación, el anecdotario, registro de incidencias, es uno de los instrumentos necesarios para poder trabajar esta caracterización de los estudiantes. Y estimados participantes, colegas aquí presentes, yo quisiera culminar esta sesión diciéndole que uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, ¿no? Los recuerda, pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestro corazón. Les agradezco muchísimo por estar aquí presentes, porque sé que están interesados en mejorar el clima, la convivencia en el aula. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana con algunas estrategias para poder pues ayudar a nuestros estudiantes. Gracias Carola, gracias a todos, gracias Marta, muchas gracias Brian, Cintia y a todos los que están escribiendo, muchísimas gracias. Yo desde aquí les envío un gran abrazo y le doy el pase a la Miss Madeleine para que pueda culminar con este espacio de aprendizaje. Muchísimas gracias. Esto para usted, Miss. Gracias, muchas gracias. Miss Madeleine. Sí, Miss Berta. Bueno, muy amable igualmente, gracias a todos los participantes nuevamente por estar presentes aquí junto con nuestra ponente Berta. No olviden que el día de mañana es la última clase de nuestro taller de convivencia. Para los que aún están interesados en el tema de la certificación, estamos con los últimos cupos para que puedan el día de hoy realizar lo que es el abono correspondiente. Asimismo, se les va a compartir el tema de todos los diplomados que vamos a contar para este inicio de junio. Para los que estén interesados en mayor información, lo vamos a estar colocando en el grupo que tenemos del taller. Eso ha sido todo por hoy. Agradecemos nuevamente su participación a todos. Que tengan muy buenas noches.